Saludos, hermanos. Le habla su servidor, el diácono Antonio Tejeda. Hoy vamos a hablar de la palabra idolatría, una de las situaciones que más divide a los cristianos, católicos y protestantes. Idolatría. Los protestantes casi siempre la acusación que hacen a los católicos, la discordia, la controversia, incluso muchas veces los días de la Santísima Virgen de la Altagracia de las Mercedes, que veneran los católicos por ser la madre de nuestro Señor Jesucristo en diferentes avocaciones. Ellos de una vez se van inmediatamente a la cita de Éxodo 20, Deuteronomio 5, Isaías 44, que dice, por ejemplo, Éxodo 20, no te tendrás otros dioses, no te harás una imagen, figura alguna de lo que hay arriba en el cielo, abajo en la tierra o en el agua o debajo de la tierra. Es importante hablar de este contexto del Antiguo Testamento. Es importante decir que en el Antiguo Testamento la mayoría de los pueblos, vamos a decir, que eran dominantes en ese tiempo, los caldeos, los egipcios, los asirios, eran pueblos politeístas, eran pueblos que no solamente adoraban varios dioses, ídolos, sino que fabricaban, tenían negocio de fabricación de ídolos. Y los egipcios, por eso habla debajo de la tierra, en la tierra y en el cielo, tenían varias divinidades o dioses. Por ejemplo, tenían el dios Isis, que era la luna, tenían a Ra, que era el sol, tenían Apis, que era el río Nilo, y así diferente. El toro también, eso era para ellos, y también habían aves que eran dioses para ellos. De ahí esto que prohíbe por esto precisamente al pueblo de Israel que se encuentra en Egipto. Y entonces todo esto tiene que ver con esa situación, pero la idolatría que se está prohibiendo tiene que ver con la fabricación de imágenes de ídolos. Ídolos quiere decir, por ejemplo, esos dioses, pero es sustituyendo a un dios o a Dios, porque ellos no adoran un dios, sino varios dioses para cada situación, para cada circunstancia. De ahí que habla de la tierra, del mar, del cielo, porque son las divinidades que adoraban sobre todo los egipcios. Y de ahí que estas citas bíblicas, más de 40 que hay en las Sagradas Escrituras, fundamentalmente en el Antiguo Testamento. Y es importante también decir que cuando habla de aquí, de los ídolos, no te fabricará, no te postrará, es porque estos pueblos había una costumbre, no tenían un solo Dios, no creían en el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Ellos creían en diferentes divinidades o dioses. De ahí que habla de esto, precisamente. Y las citas que hay en el Nuevo Testamento, en Corintios y en los Romanos, que hace el apóstol San Pablo, tiene que ver con que los corintios y los romanos, estamos hablando de Roma y de Grecia, que todo el mundo sabe que eran ciudades destacadas en el arte, la cultura, y que eran pueblos completamente cosmopolitan y vivían precisamente de esto, pero además de sus riquezas. Y de ahí que Pablo lo llama a esto, a no caer en los ídolos. Idolatría, un término mal usado, es cuando se sustituye a Dios por una imagen. En la Iglesia Católica es importante decir que se venera a la Santísima Virgen María en las diferentes advocaciones, ya sea Nuestra Señora de la Altagracia, de las Mercedes, porque es la madre de nuestro Señor Jesucristo. No adoramos, veneramos. ¿Cuál es la diferencia? Adorar es usted, vamos a decir, rendirle culto. Veneración quiere decir amor, respeto, admiración. Es lo que hacemos con la Virgen María y con los santos. ¿Por qué la iglesia tiene imágenes? La iglesia tiene estas imágenes de la Santísima Virgen María y de los santos, no porque lo adora, no porque se postra ante ellos, sino como un memorial, porque fueron personas que se llegaron a ser santos y la iglesia lo tiene como referente,
como recuerdo, como memoria, como amor, como usted tiene la foto de un pariente, de su madre, de un familiar, no porque usted le rinde culto a esa persona, sino porque usted quiere recordar, porque dice Jesús en alguna parte, sean santos como yo soy santos. Entonces esos santos la iglesia lo tiene como memorial porque sirven de referencia, porque estamos llamados a ser santos. Y entonces es una forma de nosotros tener como una referencia, de tenerlo para llegar a ser santos. La iglesia católica no idolatra porque no adora, venera a la Santísima Virgen María en las diferentes advocaciones y también a los santos. Así que es importante que se entienda que idolatría quiere decir sustituir a Dios por una imagen. En la Iglesia Católica usted puede ver que hay santos y que está la Virgen, pero la adoración, por ejemplo, como manda Jesucristo, la Santa Eucaristía, no es a un santo. El centro es Jesucristo. El centro es Jesucristo. Y solamente están nosotros en ese sentido como memorial, como recuerdo por su vida, los santos y la Virgen María.